Buenos días, hermanos. Bienvenidos a la casa del Señor. La Iglesia Evangélica Bautista de Salamanca les da la más cordial bienvenida. Buenos días, hermanos. Somos la familia Zapata Aguilar. Estamos muy agradecidos con el Señor y con la Iglesia por permitirnos estar en estos momentos compartiendo la palabra. Vamos a leer en el libro de San Mateo, capítulo 18, del versículo 15 al 20. ¿Cómo se debe perdonar al hermano? Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre, que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Bueno, nos ponemos en reverencia para dirigirnos al Señor. Amado Padre Celestial, te agradecemos por el privilegio de estar reunidos por este medio. Señor, te damos gracias, Señor, porque nos permites alabarte, Señor, nos permites aprender, escuchar de tu palabra. Te pedimos, Señor, que el Espíritu Santo cale en nuestros corazones, en nuestras mentes, Señor, y nos enseñe, Señor, a escuchar y a aprender, Señor, lo que tú tienes para nosotros. Enséñanos, Señor, a perdonar según hemos leído, Señor, en esta lectura, Padre Santo. Padre, eres bueno en gran manera, eres misericordioso, por eso te alabamos, te adoramos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, seguimos con las alabanzas a nuestro Señor. Pecado
lo pagó. El pecado me encontró, su sangre me limpió. Buenos días, querida Iglesia Salamanca, familia espiritual y también amigos que nos están acompañando el día de hoy en el culto en línea. Para nosotros siempre es un motivo de alegría el poder llegar hasta nuestros hermanos, hasta sus hogares, a las familias a través de este tiempo de culto en línea. En este tiempo voy a compartir con ustedes algunos informes. En primer lugar, quiero hacer mención de algunas actividades. La semana que pasó hemos reiniciado ya nuestro tiempo de reuniones de adolescentes, de jóvenes y jóvenes adultos. Así que si me estás viendo y tienes entre 12 y 17 años, o si en casa hay chicos, chicas entre los 12 y 17 años, los invitamos a participar de nuestra reunión de adolescentes a través de la plataforma Zoom. Si tienes entre 18 y 24 años, entonces te invitamos a participar de la reunión de jóvenes también a través de la plataforma Zoom. Y finalmente, si tienes de 25 años en adelante, eres un joven adulto, te invitamos a participar de nuestra reunión de jóvenes adultos. Para nosotros es un motivo de mucha alegría poder haber reiniciado nuestras reuniones. Cada reunión tiene un horario específico y en el horario específico los invitamos a participar cada semana de este tiempo de aprender juntos la Biblia, de aprender juntos acerca del mensaje de Dios para nuestras vidas y también de disfrutar de un tiempo de comunión. Así que gracias a Dios por este tiempo y los invitamos a participar. Otra actividad importante a la que quiero hacer mención es acerca de los campamentos de verano. Por supuesto, en este tiempo no podemos tener campamentos presenciales, pero se están desarrollando campamentos virtuales. No tienen las mismas características, no tienen los mismos horarios, por supuesto, pero durante algunos momentos del día, en fechas específicas, podemos tomar un tiempo especial para recibir enseñanza de la palabra de Dios y también para interactuar con hermanos de diferentes iglesias, ciudades y quizás hasta de diferentes países. Bueno, hace unas semanas se desarrolló el campamento de niños y esta semana, del 4 al 6 de febrero, se va a desarrollar el campamento virtual de damas. Así que, querida dama que me está escuchando en este momento, la invitamos a participar esta semana del campamento virtual de damas. Esperamos que sea un tiempo de mucha bendición para su vida, de edificación, que usted pueda aprender, y un tiempo también precioso de poder encontrarse con damas de diferentes lugares. Así que les invitamos a participar, queridas damas, a que se inscriban, a que si necesitan más información se ponga en contacto para que le facilitemos la información y usted pueda participar de este campamento de damas organizada por la Asociación de Esposas de Pastores, las Hijas del Rey, y por supuesto han estado trabajando para que esta semana puedan tener un buen tiempo de bendición para sus vidas. La segunda parte de los anuncios no es referido a actividades, sino más bien a motivos de oración. Esta semana, de forma específica, hemos estado orando por la salud de la familia Santiani López. Damos gracias a Dios porque nuestro hermano Carlos está ya en una etapa de recuperación y agradecemos al Señor por haber ayudado a nuestro hermano en este tiempo. Y seguimos orando por la salud de nuestra hermana Jennifer. Los que podemos estar en contacto a través de las redes de nuestra iglesia hemos estado compartiendo algunas actualizaciones acerca de su salud y sabemos que su salud está atravesando un tiempo muy delicado. Y oramos al Señor, creemos en el poder de Dios, en el poder de la oración, pero también creemos en que el Señor es el Padre bueno, el Dios perfecto, y seguimos orando a nuestro Padre Celestial durante este tiempo para que Él ayude a nuestra hermana Jennifer en el tiempo que ella está viviendo específicamente en su salud. Seguimos orando también por la familia y queremos animar a toda la iglesia a seguir en oración. Por causa del COVID-19, por causa del incremento en los contagios, estamos viviendo ya esta semana, estamos iniciando una nueva cuarentena y por gracia de Dios, con la experiencia que hemos tenido durante el año pasado, podemos mirar esta cuarentena sabiendo que Dios va a seguir siendo fiel
para provisión de su palabra, para provisión para su obra, provisión para la obra misionera, también provisión para la obra local, pero en especial a través de nuestra iglesia también para llegar a las necesidades de personas que quizá durante este tiempo tengan que enfrentar alguna circunstancia adversa en cuanto a su economía, por causa de la enfermedad quizá. Así que recordamos que se ha abierto un fondo específico para que usted pueda ofrendar para este propósito de poder atender las necesidades de las familias que durante este tiempo van a pasar por necesidad. No sabemos si así va a ser, pero sabemos que específicamente cuando llega la enfermedad del COVID-19 sí trae muchas dificultades, entre ellas algunos apuros que necesitan ser cubiertos, y como iglesia queremos servir a los hermanos, queremos servirnos unos a otros, y por eso les invitamos también a participar a través de ofrendas especiales y específicas para este propósito, y que el Señor nos siga usando para poder acompañar a las familias en los tiempos difíciles que están viviendo durante este tiempo. Queridos hermanos, siempre es motivo de alegría saber que podemos encontrarnos a través de este tiempo de culto en línea. Esperamos y oramos que el Señor esté edificando su vida y hablando a su corazón, a su mente, a través del mensaje de su palabra el día de hoy. Oramos que tenga una buena semana, que el Señor le bendiga. Buenos días, hermanos. Hoy vamos a continuar con los temas que tienen que ver con la iglesia, pero antes queremos leer una porción de la palabra del Señor. Luego tengo dos anuncios para compartir con ustedes. Vamos a tener un momento de oración antes de leer una porción de la Biblia. Oremos. Amado Señor, muchas gracias por concedernos esta oportunidad. Te alabamos, Padre Santo, por todo lo bueno que tú eres para con nosotros. Y queremos implorarte también que en esa oportunidad hables a nuestros corazones y a nuestro entendimiento.
Señor de la gloria, edifica nuestras vidas con tu palabra. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Para esta ocasión vamos a utilizar del libro de San Mateo, el capítulo 16, los versículos 16 hasta el 18 que dicen así. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Que el Señor bendiga esta porción de su palabra que hemos dado lectura. Los asuntos que quería anunciar en esta ocasión son los siguientes. En primer lugar, quiero felicitar a nuestro hermano Abel y a nuestra hermana Sandy por su boda. Ellos se casaron civilmente el día jueves y estamos agradecidos al Señor y realmente deseamos que sea un hogar muy fuerte para la gloria de Dios, una familia muy fuerte para la predicación del Evangelio del Señor Jesucristo. Así que felicitamos a la nueva familia J. Zavala y que el Señor les bendiga. El otro asunto que quiero compartir con ustedes es sobre la salud de nuestra hermana Jennifer. No está bien nuestra hermana y es importante que sigamos orando por ella. Creemos que el Señor siempre es bueno, creemos que su voluntad siempre es buena y por lo tanto vamos a estar orando para que si el Señor quiere, levante a nuestra hermana. Es nuestro deseo así. Sin embargo, Dios es soberano, es bueno y lo que Él hace siempre es bueno. Oremos por la salud de nuestra hermana. Ahora vamos a nuestro tema en esta ocasión. Hay algunas opiniones que la gente siempre ha tenido respecto a la iglesia o a la importancia de la iglesia. Y desde luego no son opiniones nada buenas. Si consideramos algunas de ellas, como por ejemplo, algunos opinan que la iglesia es algo así como la última rueda del coche. Es decir, es algo que existe, es algo que está, pero que no importa mucho. En el tiempo de la iglesia primitiva, la opinión de la gente respecto a la iglesia es que era gente del vulgo, era gente de poca educación. Y diríamos que pues esa opinión no ha quedado atrás. Hay mucha gente que piensa igual respecto a la iglesia. Sin embargo, cuando vamos a la Biblia, lo que vamos a encontrar más bien es que la iglesia sí es algo importante. Es algo muy importante porque nace de la mente de Dios y nace porque Dios tiene planes para este mundo. Por lo tanto, la importancia de la existencia de la iglesia es grande según lo que encontramos en la palabra del Señor. Y diríamos entonces que en esta ocasión vamos a estar considerando al menos tres asuntos. En primer lugar, la importancia de la iglesia para los planes de Dios. En segundo lugar, la importancia de la iglesia para el bienestar de la sociedad en que vivimos. Y en tercer lugar, la importancia de la iglesia para el pueblo de Dios, para nosotros los cristianos. Así que vamos con nuestro primer asunto para considerar en esta mañana. La importancia de la iglesia para los planes de Dios. Como dijimos, Dios creó la iglesia. Es decir, la iglesia nace en la mente del Señor. Y por eso es que decimos con toda seguridad que la importancia de la iglesia sobre la tierra es más que cualquier otra institución que haya sobre la tierra. No importa si genera o no genera alguna
riqueza económica, pero la importancia de la iglesia es enorme porque tiene que ver con que es la estrategia de Dios para alcanzar al mundo con el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hay que considerar, en primer lugar, lo siguiente. Cuando leemos nuestro texto, la porción que hemos leído hace un momento, el Señor Jesucristo le dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Por lo tanto, aquí lo que vemos en primer lugar es que la iglesia es de Cristo, mi iglesia. Y en segundo lugar, lo que nos está diciendo este versículo es que la iglesia está siendo edificada por nuestro Señor Jesucristo. Es un edificio que está en crecimiento a través de todas las generaciones que vienen después del inicio de la iglesia y hasta cuando el Señor Jesucristo venga en busca de su iglesia. Ahora, el mismo Señor Jesucristo le encargó la tarea de llevar el evangelio a toda criatura. Le encargó la tarea de que lleve el evangelio hasta lo último de la tierra y le prometió su presencia en esta tarea. Ahora, qué importante es también considerar que cuando el Señor Jesús dice que va a edificar su iglesia, pues nos está diciendo que Él mismo nos va a preparar para esta tarea. Lo mismo que hizo con sus discípulos. Algunos de ellos eran muy lentos para aprender, otros aprendían rápido. Lo mismo sucede en la actualidad. Algunos aprendemos un poco lento, otros aprendemos muy lento y otros aprendemos muy rápido. Pero no importa la velocidad con que aprendamos, todavía tenemos que aprender del Señor para poder hacer la obra del Señor. Simplemente para mencionar, si fuéramos al libro de San Mateo, el capítulo 4 y el versículo 19, cuando el Señor Jesús llama a sus discípulos, no solamente los invita a seguirle, sino que les promete: os haré pescadores de hombres. Es decir, en esta tarea de la predicación del evangelio, en esta tarea de llevar el mensaje a toda criatura, Él nos va a capacitar, Él nos va a preparar. Ahora, más adelante, desde luego, estaremos hablando un poco más al respecto, pero note que la iglesia es de Cristo y Él la está edificando. En esa tarea de edificar su iglesia, nos está utilizando a nosotros, la iglesia del momento, la iglesia que está aquí en la tierra en este tiempo. Él nos está utilizando a nosotros para esta tarea. La segunda cosa que quisiéramos considerar es que la iglesia es la estrategia de Dios para hacer discípulos. Es lo que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, que vayan hasta lo último de la tierra a toda criatura para hacer discípulos. Ahora, la tarea de discipular a otras personas no está fuera de la iglesia, no es tarea de ninguna institución humana, es tarea de la iglesia. Y para eso también nos ha preparado el Señor. Ha puesto líderes en nuestro medio y nos ha puesto maestros para enseñarnos cómo hacer esta tarea de difundir el evangelio generación tras generación. Voy a leer dos pasajes. Uno está en el libro de Hebreos, el capítulo 13 y el versículo 17. Dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Note entonces que Dios ha puesto pastores, Dios ha puesto maestros para que instruya
a la iglesia. Lo mismo vamos a encontrar en el libro de Efesios, el capítulo 4. Ahora, si buscamos en 2 de Timoteo, capítulo 2 y el versículo 2, Pablo le dice a Timoteo lo siguiente: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros, para enseñar también a otros. Note entonces que lo que estamos viendo aquí es Dios, el Señor Jesucristo, edificando su iglesia, ha puesto instructores para que preparen a la iglesia del momento para que ellos lleven el evangelio a otras personas, los hagan discípulos, para que también ese grupo a quienes ellos están discipulando hagan lo mismo, instruyan a los nuevos creyentes, los hagan discípulos para que ellos hagan lo mismo con la siguiente generación. La iglesia está siendo edificada por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, claramente encontramos en la palabra del Señor que ser y hacer discípulos implica no solamente mi vida en particular, sino más bien implica mi vida en una relación con la iglesia. Es importante que consideremos esto, mis queridos hermanos en el Señor Jesucristo. Aunque muchas veces queremos hacer las cosas como se nos ocurre o como opinamos, todavía no debe ser así en lo que se refiere a la iglesia. La iglesia tiene una constitución dada por el Señor, una organización dada por el Señor. Mantengámonos dentro de lo que Dios ha establecido para que de esa manera entonces podamos hacer discípulos generación tras generación. La siguiente cosa que me gustaría compartir con ustedes es que la iglesia es la estrategia de Dios para conservar la verdad aquí en la tierra. Ahora, ustedes saben que tenemos un enemigo que trata de distorsionar rápido la palabra de Dios. Hay maestros falsos a través de toda la historia de la iglesia que se han introducido a la congregación con la intención de distorsionar la palabra de Dios. No solamente en el pasado, en el presente también sucede lo mismo. Hay muchas corrientes del mundo que se han metido en algunas congregaciones para cambiar opiniones, cambiar la palabra de Dios según sus propias opiniones. Pero lo que encontramos en la Biblia más bien es que la iglesia es la responsable de mantener la verdad. Tenemos que conocer la verdad, guardar la verdad, transmitir la verdad, porque ese es un encargo que el Señor nos ha dejado a nosotros. Miren lo que dice 1 Timoteo capítulo 3 y el versículo 15. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia es la columna y baluarte de la verdad. Por eso es que la iglesia debe leer la Biblia. Por eso es que la iglesia debe creer la Biblia. Por eso es que la iglesia debe orar para que el Espíritu Santo le muestre la voluntad de Dios a través de las Escrituras a cada uno de los creyentes. Porque somos portadores de la verdad y debemos enseñarla a nuestra generación para que ellos la enseñen a la siguiente generación. La iglesia es la columna y baluarte de la verdad. Ahora pasemos a otro asunto. Diríamos que lo que quisiera ver con ustedes en esta ocasión es la importancia de la iglesia para el bienestar de la humanidad. Vamos simplemente a algunos versículos que son muy conocidos, como son, por ejemplo, capítulo 5 de San Mateo y el versículo 13. El Señor Jesucristo le dice a la iglesia que es la sal de la tierra. Ahora, todos nosotros conocemos la importancia de la sal.
como sazonador es elemental. Hay comidas que no nos son agradables sin sal. Pero también diríamos que como preservante, la sal es importantísima. La sal es importantísima. Cuando no habían refrigeradoras, era por medio de la sal que se podía preservar, conservar carne que por varios días o aún semanas o meses, porque la sal preservaba la carne de la corrupción, pero no solamente como sazonador o como preservante, sino también diríamos que la sal, cuando está en su buena constitución, era utilizada por los que utilizaban los hornos, ya sea para cocinar el pan o hacer los trabajos de barro, porque al tirar un poco de sal dentro del horno, hacía que el fuego se avive. Habían ganados que tenían que tener un poco de sal y los pastores sabían perfectamente bien eso y les daban sal a su ganado. Entonces la sal era sumamente importante. Diríamos que es lo mismo con la iglesia en relación a la sociedad, como preservante. Si se dieran cuenta ustedes de las corrientes de este mundo tratando de ir en contra de lo establecido por Dios en todos los aspectos, ¿quiénes son los que levantan la voz de protesta? La iglesia. La iglesia. Pero a la vez también, en estos tiempos cuando hay tanta desazón, cuando hay tanto dolor, cuando hay tanto miedo por lo que está sucediendo a nuestro alrededor, ¿quién es o qué es lo que le da un poco de sabor a la vida? La iglesia. Como sal, llevando un mensaje de consolación, un mensaje de aliento, llevando un mensaje de esperanza. Por eso es que el pueblo del Señor, cuando pierde a un ser querido por causa de esta pandemia, por mencionar, pues indudablemente que lo sentimos, indudablemente que lo vamos a extrañar, indudablemente que vamos a sentir su ausencia. Sin embargo, qué bueno que no nos dejamos absorber por tal desgracia, si queremos utilizar el término, no nos dejamos absorber y no caemos en asuntos como depresión, como pues una pena que nos va a ir destruyendo poco a poco, porque sabemos que a los hijos de Dios los vamos a volver a ver en la presencia de nuestro Señor, cuando también a nosotros nos toque pasar por ese lugar, por ese camino. David decía que ese es el camino de todos los hombres, es decir, todos los hombres, a no ser que el Señor Jesucristo venga ahora, pero todos los hombres, un día hemos de morir. Por lo tanto, qué importante es que consideremos que la iglesia es la sal de la tierra. Pero podríamos decir también lo mismo respecto a lo que nos dice el versículo 14, que la iglesia es la luz del mundo. La iglesia es la que lleva el mensaje del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Si no, pues la humanidad estuviera hundida hasta la coronilla en su oscuridad, porque el mundo no tiene ninguna otra versión de luz, sino simplemente la educación. Pero
por muy educado que sea la persona, todavía es pecadora. Y si analizamos un poco simplemente lo que está sucediendo en ese tiempo en el mundo entero y especialmente en nuestro país, no vamos a decir que la gente corrupta es ignorante o de poca letra. No. Es la iglesia la que le da luz a la vida, a la tierra. Y por lo tanto, qué importante es la luz que la iglesia puede difundir en nuestra sociedad. Y por último, diríamos también que es la iglesia lo que está impidiendo que se manifieste el misterio de la iniquidad. Es decir, no hay buenas noticias para la tierra un poco más adelante. Simplemente, si mencionamos, viene un tiempo llamado la Gran Tribulación. Pero ¿sabe por qué todavía no está el mundo en ese tiempo? Por lo que encontramos aquí en 2 Tesalonicenses, el capítulo 2, los versículos 7 y 8. Dice así: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Es decir, nosotros podemos ser conscientes de todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Toda la corrupción, toda la maldad, toda esta situación de pecado que envuelve a nuestra sociedad. La Biblia sigue diciendo: solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Es decir, hay algo que está impidiendo que el misterio de la iniquidad se manifieste por completo. Ahora, seguimos leyendo el versículo 8. Dice: y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Lea todo ese pasaje y usted va a encontrar más o menos la siguiente idea con mucha claridad. Lo que va a encontrar aquí es lo siguiente: el mundo cada vez está más conformándose al tiempo de Noé, al tiempo de Sodoma y Gomorra. ¿Sí? Ok. Todavía no ha llegado a entregarse totalmente a la maldad porque la iglesia está presente. Porque el Espíritu Santo está gobernando en el momento a través de la iglesia. Y dice entonces que esto es lo que detiene al misterio de la iniquidad para que se manifieste totalmente. Pero cuando la iglesia sea llevada con Cristo, ya no habrá que impida. Y entonces esta tierra entrará en ese tiempo de la gran tribulación. Por lo tanto, mire la importancia de la presencia de la iglesia para esta sociedad. Y por último diríamos también que la Biblia nos habla de la importancia de la iglesia para el pueblo de Dios. En otras palabras, pues, la iglesia es importante también para nosotros, porque es a través de ella que vamos a ir siendo edificados. Por eso es que hay pasajes en la palabra del Señor que son no una invitación, sino más bien un mandato de parte del Señor. Vamos a leer algunos de ellos. Por ejemplo, Hechos el capítulo 2 y el versículo 42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esto es lo que la iglesia ha hecho desde sus inicios. Es decir, en la doctrina de los apóstoles se mantienen en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Según el libro de Hebreos, el capítulo 10, los versículos 23 y 24 dicen: mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió.
y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. De todas las veces que la Biblia habla de la iglesia en el Nuevo Testamento, pues la mayoría de ellas está hablando no como un ente solitario lejos de una asamblea, no, sino más bien está hablando de un conjunto de personas dentro de una asamblea, para hacer lo que estamos viendo aquí, es decir, para mantenerse dentro de la doctrina de los apóstoles, para mantenerse dentro de las oraciones, para mantenerse dentro de estimularse el uno al otro para hacer buenas obras. Notemos entonces la importancia de la iglesia para la edificación del pueblo de Dios. Vamos a otros versículos y con eso ya estamos concluyendo. En el libro de los Hechos, el capítulo 2, los versículos 42 al 47, leemos lo siguiente: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Sí, la iglesia es importante. Es importante porque Dios la creó. Es importante porque Dios la está edificando. Es importante porque es importante para los planes de Dios de llevar el mensaje del Evangelio a toda criatura. Es importante para la sociedad actual por lo que ya hemos dicho. Somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo. Somos lo que está impidiendo que el diablo se manifieste con todo su poder de maldad para destruir a la humanidad. Y por último, diríamos que pues la iglesia es importante porque ahí nos edificamos, allí nos preparamos, ahí aprendemos a preparar a nuestros hijos para el servicio de la obra del Señor, para que ellos sirvan predicando el Evangelio a su propia generación. Conversando con mi esposa, hablando un poco respecto a todo lo que estamos viendo en estos tiempos, ella decía, qué pena cómo será el tiempo de nuestros nietos. Y yo le dije, bueno, lo que pasa más bien es que esa ha sido la pregunta de todos los abuelos o todos los bisabuelos a través de todo el tiempo de la iglesia. Porque el mundo no ha mejorado. El mundo va a ir cada vez peor. Sin embargo, todavía hay que recordar que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Por lo tanto, el Señor tendrá su pueblo en el tiempo cuando nuestros bisnietos estén en la tierra. Cuando ellos estén en el colegio, en la universidad o ya sean profesionales y sean parte del pueblo de Dios en aquel tiempo. Ellos estarán responsables de hacer lo mismo que estamos haciendo nosotros, porque es el pueblo de Dios. Y si el Señor todavía no viene en el tiempo de nuestros bisnietos, pues en el tiempo de los bisnietos de nuestros bisnietos, sucederá lo mismo. Ellos serán el pueblo de Dios. Por eso es que nosotros ahora tenemos que enseñarles la palabra de Dios. Por eso es que ahora tenemos que instruirlos,
con la palabra del Señor. Por eso es que ahora tiene que funcionar la iglesia, porque ellos serán responsables de su propia generación. Inclinemos nuestro rostro y vamos a orar. Padre amado, muchas gracias por concedernos el privilegio de poder contar con tu palabra para que veamos, oh Dios, la importancia de la iglesia de la cual somos parte nosotros. Ayúdanos, oh Dios, a no ser personas que queremos hacer las cosas según nuestro criterio, sino que más bien seamos cristianos, creyentes, que amamos la iglesia y que queremos estar siempre muy incorporados a ella para participar como iglesia en la edificación de nuestra generación, para que sean portadores de la verdad en la próxima generación. Te rogamos tus bendiciones, Padre Celestial. Ayúdanos a hacerlo bien, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga, que podamos tener una linda semana y podamos también ser de bendición a otras personas. Sigan orando, por favor, por la salud de nuestra hermana Jennifer. Que Dios les bendiga.